Buenas noches. Vamos a hacer un experimento con el simulador. ¿Sí? Este tipo de reacciones que son clásicas de las reacciones fisiológicas que ocurren en nuestro organismo, la vamos a hacer in vitro, es decir, con tubos en los cuales vamos a agregar un sustrato. El sustrato va a estar en presencia o no de la enzima a un pH determinado y en ciertas condiciones, y después con un sistema revelador vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿sí? En este caso, el sustrato es el almidón. Ustedes recuerden que el almidón es parte de la dieta de los polisacáridos, ¿sí? Harinas, arroz, etcétera, que consumimos y que es la fuente principal de hidratos de carbono que tenemos generalmente a nivel nutritivo, ¿sí? Eh, Dentro de este contexto, cuando el almidón reacciona con la amilasa salival presente en la saliva y luego presente en el jugo pancreático o en la secreción pancreática, ¿sí? Termina de hidrolizar el almidón en unidades generalmente de glucosa y algunas tetrosas que luego son absorbidas a nivel intestinal, ¿sí? Esta enzima, constitutiva en la saliva, una enzima principal que en su alta concentración y su alta actividad digiere este polisacárido en prácticamente unidades de dextrosa o maltosa, que luego pueden ser incorporadas mediante el sistema digestivo, como dije, al torrente circulatorio en forma de unidades de glucosa, monómeros de glucosa, ya que el almidón es un polímero de glucosas, ¿sí? En dos entidades, una entidad lineal y ramificada, amilosa y amilopectina, mediante enlaces alfa 1,4, alfa 1,6, que hacen que este polímero sea, de alguna manera, ¿sí?, la fuente principal de la ingesta de hidratos de carbono que tenemos. Bien, ahora, en el caso de las enzimas, recuerden que son el principal motor de la hidrólisis a través de varias digestiones, tanto hidratos de carbono como proteínas, como también lípidos, ¿sí? Y en este contexto, las enzimas nos ayudan a digerir todos estos sustratos por la vía alimentaria, y esto hace de que podamos tanto catalizar estas reacciones a nivel de la hidrólisis para obtener energía, sillares para moléculas propias, y de esta forma la energía se acumula en forma de ATP, y a través de también, ¿sí?, estas reacciones logramos disminuir, ¿sí?, esa molécula grande que es el almidón, o las moléculas de proteínas en aminoácidos, o las moléculas de lípidos, fundamentalmente los triacilglicéridos absorbidos con las grasas tanto animales como vegetales, ¿sí?, en forma de glicerol y ácidos grasos libres. Bien, el colesterol también es un lípido que se absorbe también con la dieta, pero que también, por lo que vamos a ver después en la clase, también sintetizamos en nuestro organismo a través de lo que es el colesterol endógeno, ¿sí?, de síntesis, ¿sí?, exclusivamente hepática. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener varios sustratos, sí, dos sustratos, perdón, uno es el almidón y el otro es la maltosa, y vamos a trabajar con dos tipos de reacciones. Una reacción en la cual el almidón, en presencia de la amilasa, se va a hidrolizar, y luego con un reactivo que es el iodo de potasio o reactivo de Lugol, que en presencia del almidón da un color violáceo y en ausencia de este da un color amarronado, ¿sí? Es decir, que cuando hay digestión enzimática y el almidón se hidroliza, el color remanente es marrón. En cambio, si no hay amilasa o la amilasa no es activa, el yodo presente en la molécula de iodo de potasio entra dentro de los enlaces de la amilosa y la amilopectina, y lo que da es un color azul intenso, ¿sí? Luego, con otro reactivo, que es el reactivo de Benedict, parecido al reactivo que a veces se utiliza también para azúcares reductores, ¿sí?, que de alguna manera cuando hay azúcares reductores, este reactivo en presencia de calor precipita en una forma de color ladrillo, igual que el reactivo que se denomina licor de Fehling, ¿sí? Antiguamente estas pruebas en el laboratorio, ¿sí?, se hacían en forma manual, ¿sí?, para azúcares reductores, por ejemplo, para buscar glucosa en orina, para ver glucosuria. Y se usaba otra prueba que era de ortotiolidina también para poder verificar azúcares, donde se hacía para glucemia en sangre. Este reactivo obviamente se dejó de usar a través de los
posteriores reactivos enzimáticos, que por un lado no son tóxicos, la otitina es cancerígena, y por otro lado también nos sirven para poder detectar en forma más eficiente la concentración de azúcar tanto en sangre como en orina como en líquido cefalorraquídeo. Bien, vamos a pasar a la prueba, ¿sí? La reacción de Benedict, igual que la reacción de Ferin, da positiva cuando hay azúcares reductores. Por ejemplo, para la sacarosa, que es un azúcar, un disacárido no reductor, porque está unida a la glucosa con la fructosa, mediante sus grupos principales. Eso hace que los carbonos que tengan estos grupos no puedan reaccionar, o sea, no son reductores, y para la sacarosa o azúcar de mesa, esta reacción es negativa. Bien. Vamos a comenzar. Yo hice una descripción. Acá están, si ustedes después pueden ver el texto, se los voy a dejar un cachito para que puedan, se me fue el video, ahí está, para que puedan ver qué tiene cada tubo, el tubo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, pero después se los voy a poner en una grilla, ¿sí? Para que se pueda ver mejor. Yo los voy a poner de otra manera porque es más fácil. Si yo tengo una guía que me dice acá, para poder verlo. Entonces, vamos a colocar primero los tubos, ¿sí? Los tubos se colocan en una gradilla que después se va a incubar y se van agregando los reactivos. Primero voy a agregar la amilasa, ¿sí? La amilasa la voy a agregar al tubo 1, esperen que, ahí está. La voy a agregar al tubo 2, me estoy siguiendo por la guía que después les voy a dejar, ¿eh? Al tubo 3, ahora van a ver por qué se hace esto, al tubo 4, y después la voy a agregar al tubo 7 y 8. Es decir, el tubo 5 y 6 no llevan la enzima. ¿Está claro? Bien. Después voy a agregar en el tubo 5 y 6 agua desionizada. En el tubo 5 y en el tubo 6. Esta forma es mucho mejor para ir agregando los reactivos, sino como está ahí en la columna, que de a uno es mucho más complejo. Bien. Después, en la segunda tanda de reactivos, voy a agregar almidón en el tubo 1, en el tubo 2, en el tubo 3, en el tubo 5, el 4 no lleva almidón, y en el tubo 7 y 8. Bárbaro. Y ahora vamos a agregar lo que falta. Fíjense que tanto el tubo 4 como el tubo 6 todavía no tienen reactivo. En el tubo 4 voy a agregar agua, y en el tubo 6 voy a agregar maltosa. Bien. Y luego voy a agregar el buffer de trabajo para cada uno de los tubos. ¿Sí? pH 7 para el tubo 1. Para todos los tubos pH 7, salvo los últimos dos que llevan otro buffer. Ahora vamos a ver cuál. El tubo 7 lleva un buffer de pH 2 y el 8 un tubo de pH 9. Perfecto. Acá dice todo lo que dice hasta acá, ¿sí? Voy al siguiente. Ahora me dice que el tubo número 1, ¿sí? Lo cliqué para que descienda. Entonces me pongo acá y los demás quedan en la misma posición, ¿no? Y lo que me dice que lo ponga a hervir. ¿Ven que salen los vaporcitos? Y vuelve a su lugar. Bárbaro. El tubo número 2 me pide que ahora lo ponga en el freezer y que luego automáticamente sube. Bárbaro. Sigo. Ahora me dice que la incubación, ¿sí? De todos los tubos, la simulación hace que de los 60 minutos se transforme en 10 segundos. Y la incubación es a 37 grados centígrados. Ustedes recuerdan que las enzimas tienen un rango de temperatura para poder hacer su acción enzimática. Con lo cual la incubo a 37 grados centígrados. Bajo todos los tubos, se incuban. Y me dice que después se va a abrir el gabinete donde se encuentran los reactivos para ensayo y donde hay otra serie de tubos.
Bárbaro. Y ahora lo que hago es, ¿sí? Bueno, acá me dice que haga una predicción, ¿sí? Cualquiera, después esto lo vemos. ¿M? Y las condiciones de ensayo. Dos cosas distintas. Primero, que coloque el primer tubo, ¿sí? Que lo lleve, pero ahí está, al lugar número 1 y me pone una alícuota. Fíjense que la mitad la puso acá y la mitad la dejó en el tubo de ensayo en el que se hizo la incubación. Bien. Y ahora me dice que agregue el reactivo de Lugol a cada uno de los tubos. Con lo cual la reacción se ve directamente. ¿Sí? Por lo que vemos acá, el Lugol reaccionó con el almidón, ¿sí? En este caso no hay almidón presente en los tubos 2, 3 y 4 y en el tubo 6. Y en el tubo 5, 7 y 8 tampoco tengo reacción, ¿sí? De la amilasa, con lo cual solamente lo que veo es la reacción del Lugol con el almidón. ¿Mm? Guardo los datos, esto lo vamos a trabajar después en clase, ¿sí? Y hago la segunda parte que me dice acá, que es agregar el reactivo de Benedict a los tubos que quedaron. El reactivo de Benedict tiene este color, es igual que el licor de Felling, o reactivo de Felling, que es lo mismo. Y es una reacción muy similar, es para azúcares reductores. ¿Sí? Acá está lo que me dijo recién. Si quieren voy para atrás para que lo puedan tener después. Grabé los datos, ya lo hice eso. ¿Mm? Vámonos una, ¿sí? Bien. Y ahora lo que hacemos es calentar, ¿sí? Porque recuerden que esta reacción ocurre en calor. Hay que poner los tubos a hervir. Y luego se ve el color final. ¿Mm? Bien, y ahí me mostró el color. ¿Está? Cuando precipita rojo ladrillo, como en este caso, o en este tipo, es que la reacción es positiva para Felling, cuando no es negativa. Guardamos los datos, ¿sí? Acá los tengo, ¿sí? Y bueno, mañana en la clase hacemos el cierre de este trabajo práctico. Bueno, se los voy a dejar, lo voy a grabar ahora y para mañana en clase lo vamos a hacer en clase, ¿sí? Bien, buenas noches, paro la grabación.